nos encontramos contigo y hacer tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, papá, porque tú estás acá en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro papá. Tú estás por encima de todas las cosas y te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros hogares, te entregamos nuestra congregación para que tú hagas algo en medio nuestro y algo en medio de nuestra sociedad. Señor, gracias por estar en medio nuestro y gracias por tu presencia. Gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia y encontrarnos contigo y contemplarte en tu eres, en tu santidad. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo
siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo hermoso de alabanza, de adoración, y queremos continuar en tu presencia, adorándote, alabándote, pero con un corazón abierto a escuchar de tu palabra, de lo que tú tienes para decirnos en esta mañana, Padre. Por eso te agradezco por mi hermano Jürgen, que ha venido de lejos para compartir lo que tú has puesto en su corazón para esta mañana, Padre. Bendice la palabra, bendícelo a él, y gracias una vez más por tu presencia y tu obrar en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy nos visita Jürgen Schulz. Él es nacido en Alemania, pero a los pocos años emigrado a Canadá, donde creció, pero con más de 40 años de servicio de misionero en Bolivia, enseñando en un seminario bíblico allí. Entonces, y también está acompañado por Nelson Orellana, misionero de Argentina, que nos acompaña. Nelson, si te quieres poner de pie, bueno, bienvenidos a ambos. Y Jürgen, por favor, ven. Buenos días, queridos hermanos. Un placer estar en Uruguay por primera vez. Vivo en la ciudad de La Paz, Bolivia. Perdón. Ya está. ¿Aló? Sí, perdón. Ahora estamos conectados. Trabajo en la ciudad de La Paz, una ciudad que está a los 3.200 metros sobre la altura del mar. En La Paz se hace trabajo misionero de mucha altura, 3.200 metros. Y bueno, disfruto aquí la abundancia de oxígeno que hay en un lugar más bajo. Y quisiera invitar a que podamos ir esta mañana al libro de Juan, el capítulo 11. Juan, capítulo 11. Una vez un hombre muy respetado y muy admirado le preguntaron: ¿cuál es el secreto de tu vida? Y su respuesta fue: tuve un amigo. Y las amistades nos pueden impactar mucho, de manera negativa como también de la manera positiva. Y dice Proverbios: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Nosotros seremos las mismas personas de aquí a 5 años, con la excepción del material que leemos y los amigos que tenemos. Y la amistad más transformadora, pues es la que podemos tener con Dios, es la que podemos tener con Jesús. Fuimos creados para vivir en esa relación. Dios nos hizo para que viviéramos a partir de una relación conversacional con Él. Y la pregunta que quiero plantear esta mañana es: ¿qué significa conocer a Jesús? ¿Qué significa tener una relación con Él? Y quiero que veamos este tema a partir de una historia que se encuentra en este capítulo, porque había una familia que disfrutaba de una amistad muy especial con Jesús. Eran 3 hermanos que vivían en Betania. Pasaron por una situación muy dura y a consecuencia vivieron momentos
fascinantes en su relación con Jesús. Ahora, un mensaje mayormente tiene 3 puntos o 4 puntos. Esta vez me voy a exceder y tiene varios puntos, así que tal vez quieran tomar en cuenta. Capítulo 11 de Juan, primer versículo, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y se le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, y aquí el que amas está enfermo. ¿Qué significa conocer a Jesús? La primera cosa que quiero hacer notar aquí es hacerle partícipe de todo lo que sucede en nuestra vida. Porque aquí de pronto llegó la crisis al hogar de María y Marta. Su hermano Lázaro se enfermó gravemente. Observen cómo estas mujeres manejan la crisis que llegó a su hogar. Presentan ante su gran amigo el problema sabiendo que él estaría para ayudarles. Vivir con Cristo significa vivir a partir de una relación conversacional con Él. Y Pablo habló de eso cuando dijo: orad sin cesar. Y no podemos estar de rodillas todo el día, pero sí podemos referir todo a Él, todo lo que sucede, vivirlo con Él. Señor, me falta la paciencia, me vas a tener que dar. Señor, mi colega está luchando o el vecino está con una situación, y vivimos cada momento en contacto con Él, hablando con Él por dentro. David lo expresó de esta manera: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Vivo consciente de su presencia. Todo lo que me pasa queda filtrado por la realidad de aquel que está conmigo. Y David tomó a Dios como el epicentro de su vida y buscó relacionar todo con Dios. C.S. Lewis dijo que de vivir de verdad la vida cristiana significa que cada acción, sentimiento, experiencia, buena o mala, debe ser referida a Dios. Es decir, llevar a Él todo pensamiento, cada situación. Implica hacerle partícipe de todo lo que sucede en nuestra vida. Señor, ¿qué hago en esta situación? Dame una palabra para esta persona. ¿Qué me estás diciendo, Señor, a través de eso? Un gran varón de Dios le preguntaron cuál fue el secreto de su vida espiritual, y él dijo: a lo largo de tantos años yo he tenido acceso al trono de la gracia. Bueno, ese acceso lo tiene cada creyente. Tal vez no aprovechamos como debe ser, ¿verdad? Recuerdo una vez que estábamos fuimos a visitar una tía de mi esposa en una cierta ciudad, y pensaba conocer el barrio, pero habían cambiado ciertas calles y dábamos la vuelta largo rato tratando de encontrar la casa y no dábamos con la casa. Y ya pasaba la hora y por fin detuve el coche y dije a mi esposa Wendy: vamos a orar porque yo no sé dónde queda la casa. Clamamos a Dios y seguimos yendo, dimos la vuelta y nos encontramos frente a la casa, y dije: ¿por qué no oramos más antes? Hubiéramos ahorrado mucho tiempo. ¿Qué significa conocer a Jesús? Significa serle participante de todo lo que nos sucede. Segunda cosa, significa saber que somos amados por Él. Observen el verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. El Señor tenía un amor profundo y real para estos 3 hermanos, y ellos lo sabían. Y fíjense cómo las hermanas expresan aquí en el verso 3, cuando dicen: Señor, y aquí el que amas está enfermo. Ni siquiera ponen su nombre, ¿no? El que amas.
era notorio, ellas lo sabían bien. Lázaro era muy amado por Jesús. Y la palabra amor aquí es el amor, es la palabra phileo, aquel por quien tienes mucho afecto, ¿no? Ahora, la palabra que aparece en el verso 5 es la palabra ágape, es un amor de compromiso, dedicado, un amor fiel, ¿verdad? Y si había una cosa que estas mujeres de Betania entendían bien, era el amor profundo que Cristo tenía para con ellos. Un amor real, un amor fuerte. Incluso el autor de este evangelio, Juan, le gustaba referirse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Y claro, no es que él amaba más a Juan que a otros, pero parece que Juan se percató y entendió y disfrutó y vivió en esa maravillosa realidad. La vida cristiana significa que somos amados por Él, significa recibir y responder al amor de Cristo. Un autor dijo, vivir conscientes de ser amado es el eje en torno al cual gira la vida cristiana. Vivir conscientes de ser amados. Es más que una idea piadosa, es nuestra identidad. Tal vez seamos médico, arquitecto, abogado. Bueno, es lo que es nuestra profesión, es nuestro oficio, pero nuestra identidad verdadera, somos amados por Dios. Qué tremenda verdad, que es el fundamento de nuestra vida. Nuestro mayor tesoro, nada se compara con eso. No hicimos nada para merecerlo y no hay nada que puede suceder para perderlo, y nos toca aprender y vivir dentro de esa realidad. Conocer a Cristo significa que somos amados por Él. Tercera cosa, significa saber que habrá muchas sorpresas en el camino. Y es aquí donde las cosas se ponen más complicadas. El Señor estaba a unos 30 kilómetros de distancia más allá del Jordán cuando le llegó el mensaje de su amigo Lázaro, que estaba enfermo. Obviamente Jesús dejaría todo e iría para ayudar, para sanar a Lázaro. Verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El mensaje que mandó Jesús no fue por WhatsApp, pero algún mensajero llevó el mensaje, esta crisis, tranquilo, no va a terminar en muerte. Tiene un propósito divino y Dios será glorificado. Y cuando el mensajero llegó donde María y Marta, la respuesta de Jesús fue muy confusa, porque Lázaro ya había muerto, ya lo habían enterrado. Y bueno, esta prueba puso a prueba su fe en Jesucristo. Hermano, ¿has notado que Dios no siempre cumple con nuestras expectativas? No siempre obra de la manera que hubiéramos querido o habíamos esperado. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y lo que el Señor hace es bien extraño. Es una situación de vida y muerte. Cada segundo que pasa es crítico. Lázaro necesitaba ayuda de inmediato, y lo sorprendente es que Cristo sigue haciendo lo que está haciendo. Deja pasar 2 días y por fin dice en el verso 7, bueno, vamos para Judea. Bueno, María y Marta esperaban un milagro de sanidad. Parecía lo más lógico. Lázaro estaba enfermo, Cristo podía sanarle. Esperaban eso.
Pero Jesús tenía en mente un milagro más grande. Básicamente su respuesta fue: hagamos lo siguiente. En lugar de sanarle, le vamos a resucitar. Le vamos a resucitar. Hermano, ¿te has dado cuenta que los caminos del Señor no son nuestros caminos? A veces estamos pensando que plan A es lo más indicado y lo más probable es que Dios aparezca con plan B, ¿no? O estamos aquí, pensamos que vamos a ir allá, una línea recta. Y Dios dice: no, vamos a ir unos 40 años por el desierto para llegar a ese destino. Y los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿verdad? Tiene maneras sorprendentes de hacer las cosas. Una vez un grupo preguntó a Jesús: Señor, ¿cómo llegaste aquí? Porque lo vieron al otro lado del lago y cuando salió el barco no estaba a bordo y de pronto aparece aquí. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, lo que no se dieron cuenta es que Jesús cruzó el lago a pie y apareció donde no esperaban encontrarlo. Un hombre dice: Señor, por favor, cambia a mi esposa necesita ser cambiada, cámbiala, Señor. Y Dios le dice: ¿sabes? A tu esposa la vamos a dejar tal como está y vamos a usarle a ella para cambiarte a ti. Ya, bueno, no estaba pensando en eso. Los caminos sorprendentes del Señor, ¿no? Conocer a Cristo significa hacerle partícipe de todo lo que nos pasa. Significa saber que somos amados por Él y significa que van a haber sorpresas en el camino. Número 4. Conocer a Cristo significa aferrarnos a su palabra, aun cuando las circunstancias dicen lo contrario. Verso 4. Jesucristo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Marta y María reciben este mensaje de Cristo y dicen: pero Señor, esta enfermedad no es para muerte, pero ya está en el ataúd nuestro hermano. ¿Cómo es esto? ¿De qué estás hablando, Señor? Esta enfermedad ya ha resultado en muerte. Lázaro ha muerto. Y todo era muy confuso. Hermanos, a veces nos topamos con circunstancias que parecen contradecir lo que dice Dios. Cuando Cristo dice una cosa y las circunstancias dicen otra, ¿a quién vamos a creer? Bueno, en este momento en Betania las circunstancias eran más convincentes que el mensaje de Cristo, porque Lázaro mostró todo indicio de haber muerto de verdad. Frente al cadáver de Lázaro, la palabra de Cristo fue imposible de creer. Te equivocaste, Señor, ya ha muerto nuestro hermano. Dios nos da promesas maravillosas en la Biblia, pero con frecuencia nos topamos con circunstancias que dicen todo lo contrario, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y de pronto se nos acaban los fondos y no sabemos cómo poner pan en la mesa. O ni bien hemos aprendido Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, y nos despiden del trabajo. ¿Qué pasa con eso? Hermanos, bienvenidos a la vida de fe. Y a menudo lo que ven nuestros ojos contradice lo que vemos en la palabra de Dios. Frecuentemente hay una discrepancia entre lo que dice la Escritura y la realidad que vivimos. ¿Por qué el Señor demoró cuando su amigo en Betania lo necesitaba? ¿Por qué esperó 2 días más sin dar un paso hacia Betania, donde estaba su amigo moribundo? Bien podría alguien decir: bueno, ¿qué tipo de amor es ese? Un escritor, George MacDonald, dijo: cada día
tenemos que hacer frente a circunstancias que militan en contra de la fe en Dios. Nos vamos a topar a diario con eso. Las apariencias a menudo militan en contra de la fe en Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del personaje bíblico Job. Mensajero tras mensajero vino trayendo malas noticias, uno tras otro, tragedia tras tragedia. Era increíble. ¿Dónde está Dios? Y el Dios de Jacob no se sentía bajo la obligación de explicarse o de defenderse, ¿verdad? Y tampoco se ve obligado a hacerlo el Señor Jesucristo. Pero al final de la historia, Jesús le habla a María y le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? A menudo nosotros dudamos, pero Él se muestra fiel. ¿Y cuántas veces el Señor me tiene que decir a mí y tal vez a ti, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Conocer a Cristo significa hacerle partícipe de todo lo que me sucede. Significa saber que somos amados por Él. Significa saber que van a haber sorpresas en el camino. Y significa aferrarnos a su palabra. Y que hay algo más. Conocer a Cristo significa interactuar de manera honesta y sincera con Él. El verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta estaba esperando la llegada de Jesús y cuando se entera que ya estaba llegando a la aldea, salió a recibirle. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, cuando leemos estas palabras, parece que Marta estuviera parada con las manos en las caderas. Ella siente que Jesús tiene mucho que explicar y parece que estuviera diciendo, Jesús, ¿dónde estabas tú cuando te necesitábamos? Si hubieses estado aquí en lugar de estar quién sabe dónde, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, no es manera de hablar con el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero aquí tenemos una mujer angustiada, confundida. Ella no puede entender por qué el Señor les había fallado. ¿Por qué no vino cuando le llamaron? No podía entender la razón de la demora. Y ella está exigiendo una explicación. Es inconcebible que Cristo no vino cuando ellas le necesitaban. Su manera de hablar con Cristo no es muy reverente, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí hay una lección grande. Cuando la angustia invade nuestra vida, cuando las cosas salen fuera de control, a veces nuestros corazones se llenan de emociones encontradas. Y Marta nos da un ejemplo muy interesante. Hizo lo que hicieron muchos salmistas. Abre y derrama su corazón delante del Señor y con mucha honestidad y franqueza saca su dolor y su confusión. Y hermanos, hay momentos en la vida con Dios cuando necesitamos hacer eso. Dios no está interesado en que seamos muy religiosos con Él. Él desea que seamos reales con Él. Y muchos salmistas nos dan ese ejemplo. Si ustedes leen el libro de los Salmos, hay salmistas que están diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás durmiendo? ¿No ves lo que me están haciendo? ¿Por qué no haces algo?
y hablan con Dios de una manera poco reverente, pero está en la Biblia, está en los Salmos, y la Biblia nos da un precedente para poder hablar de manera muy sincera con Dios. Hay un salmista que dice: Señor, esto es una locura. Todos estos tipos malos les sale bien y yo te sirvo y todo me sale mal. Señor, ¿qué pasa? ¿No? Y en los salmos vemos a gente que llora, que clama, que cuestiona, que alaba. Y son muy, muy honestos en su trato con Dios. Y aprendemos que este es un componente, un elemento vital de una genuina espiritualidad hasta el Señor Jesucristo. ¿Por qué me has abandonado? Bueno, está hablando de la angustia de ese momento, ¿verdad? Y expresándose, no trató de poner una imagen muy piadosa, ¿verdad? Un autor dijo: si deseamos que el Espíritu se vuelva real, para nosotros primero debemos volvernos reales con Él. Una vez un siervo de Dios se tropezó con una serie de problemas, su fe se le descompaginó, abandonó la iglesia, dejó su familia y se fue lejos al campo para trabajar con una empresa. Y un día, en su cuarto de mucho frío, sentado en ese cuarto temblando, cuando su pequeña estufa se le quemó. Y con eso más el hombre se cayó al piso llorando y dijo: Señor, sal de mi vida, no quiero saber más de ti, se acabó. En ese momento oscuro, de pronto escuchó a Cristo decir: yo sé, está bien. Y el hombre sorprendió a escuchar a Jesús llorando con él. Se puso de pie, volvió a casa. Dios restauró su familia, restauró su ministerio y comenzó a usarle de maneras espectaculares. Pero el momento de cambio fue cuando se puso demasiado honesto con Dios, hasta diciéndole cosas inapropiadas. Dios no se ofende cuando derramamos nuestro corazón delante de Él. Tal vez lo que no le agrada mucho son las oraciones enlatadas que hacemos sin expresar lo que tenemos por dentro. Bueno, aquí Cristo comienza a ministrar con ternura a esta mujer atribulada, le da palabras de aliento, palabras de esperanza, y luego viene la hermana María. Y ella tiene la misma palabra que decir al Señor. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Estas mujeres no entienden por qué Cristo no estuvo ahí para ayudarles en su momento de necesidad. Verso 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí llegamos al versículo más corto de la Biblia, pero con dos palabras nos manda un mensaje profundo y grandioso. Verso 35, Jesús lloró. Un momento, pero Cristo en unos momentos va a resucitar a Lázaro. ¿Acaso no está por poner fin a este momento de llanto y tristeza? Y Él llora ante la tumba de su amigo. Aquí tenemos al Hijo de Dios. Es soberano y Él sabe lo que está por hacer y Él llora.
Hermanos, aquí vemos el corazón de Dios. Es un Dios que siente nuestros dolores, que toma en cuenta cada una de nuestras lágrimas, dice la Biblia. En Isaías dice que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Aquí tenemos las lágrimas de Dios, lágrimas que revelan el corazón del Señor, que nos enseñan algo de la compasión de Dios. La gente está muy propensa a creer que Dios es el autor de todas las cosas malas que suceden, y tal vez necesitamos ver este pasaje y ver a un Dios que llora ante los malos sucesos. Y tal vez si vamos a comenzar a entender el tema del sufrimiento en el mundo, necesitamos echar una mirada a este pasaje y contemplar de cerca las lágrimas del Hijo de Dios. Philip Yancey dijo: no puedo aprender de Jesús por qué cosas malas suceden, por qué una avalancha o una inundación destruye un pueblo y no al pueblo vecino, por qué la leucemia azota a un niño y no al otro. Pero puedo aprender cómo se siente Dios frente a tales tragedias. Simplemente miro a Jesús y cómo Él responde a las hermanas de su buen amigo Lázaro, o la viuda que acaba de perder un hijo, o la víctima de la lepra que vive excluido del pueblo. Jesús nos da un rostro a Dios, y este rostro está lleno de lágrimas. Conocer a Cristo significa hacerle partícipe de todo lo que nos sucede. Significa saber que somos amados por Él. Significa saber que van a haber sorpresas en el camino. Significa aferrarnos a su palabra, y también implica interactuar de manera sincera con Él. Una cosa más. Significa saber que el sufrimiento y el mal no tendrán la última palabra, sino Cristo va a tener esa última palabra. Fíjense lo que pasó aquí. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora está frente a la tumba de su amigo, y de pronto Él da una orden extraña. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Marta cree que no es buena idea abrir esta tumba. Verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Claro, esa palabra que Cristo envió parecía absurda, parecía ridícula. Marta, esa palabra ahora la voy a cumplir. Tal como yo te dije, vas a ver la gloria de Dios. Verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ahora Jesús está por llevar a cabo su milagro más grande, y mirando al cielo se pone a orar. Y dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La multitud alrededor oye a Jesús orar y no se imagina lo que está por hacer. Están por ver que
el poder de Cristo es mayor que cualquier problema, incluso la misma muerte. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Jesús gritó fuerte. Bueno, probablemente para que todos los presentes escucharan. Y Jesús llamó al difunto por nombre. Menos mal, porque si no lo hubiera hecho, hubiera resucitado todo el cementerio. Y un día todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Pero en esta ocasión fue su propósito resucitar a uno solo. Verso 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Pueden imaginar el impacto que causó cuando el difunto salió de la tumba caminando? El shock habrá sido tremendo. Seguro había gritos de susto. No sé si alguno de ellos se desmayó. Nunca nadie había visto algo así. Era un espectáculo tremendo. Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Seguimos a un Cristo capaz de transformar circunstancias adversas, imposibles. A veces cambia las circunstancias, a veces usa las circunstancias para cambiarnos a nosotros, pero una gran lección que podemos sacar de esta historia es que tenemos un Cristo digno de nuestra confianza. Su palabra es verdad. Su poder es grande y Él es fiel. Pero ¿cuántas veces nos tiene que decir: no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No crees que yo podía obrar en esta circunstancia tan difícil que estás viviendo? Conocer a Cristo significa serle partícipe de todo lo que nos sucede. Significa saber que somos amados por Él. Significa saber que van a haber sorpresas en el camino. Significa aferrarnos a su palabra e interactuar con Él de manera sincera. Y significa saber que no es el sufrimiento y no es el mal, sino Cristo quien tendrá la última palabra. Dios nos dio 5 hijos. El penúltimo se llamaba Esteban. Esteban era un chico muy talentoso, chistoso. Era una alegría tenerle en la casa. Pero el último año de colegio, las cosas comenzaron a cambiar. Se volvió muy retraído, depresivo, tendencia de suicidio. Cosas pasaban y no entendíamos, ni los médicos lograron entender exactamente lo que pasaba. Se fue a la universidad, terminó el primer año y luego llegó la noticia de que Esteban se había quitado la vida. Él tenía una condición de bipolaridad. Y claro, en algunos momentos en la universidad casi le tuvieron que hospitalizar, sus hermanos le apoyaron, pero en un mal momento sucedió que terminó su vida. Y para nosotros fue el peor día de nuestra vida cuando llegó la noticia. Eso pasa a misioneros, ¿sí? En un mundo tan lleno de sufrimiento, que nos hace pensar que nuestra fe nos exime de sufrir. Pero la pregunta que me vino fue: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Mi esposa trabaja en un ministerio carcelario y hay casos de internos que querían quitarse la vida y la soga se rompió, algo pasó. Pero en el caso de nuestro hijo, Señor, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué?
tuvo que pasar esto. Y me puse a pensar en este tema. Fui a la Biblia, libro de Job. Hay un hombre que sufre tragedia tras tragedia y ahí el debate es ¿por qué? Y sus amigos dicen, mira Job, tú sufres grandemente porque seguramente has pecado grandemente. Yo no he pecado y ahí está el debate, ¿no? Todo el libro de Job. Llegamos al final, Dios aparece, hay un encuentro con Dios y Job queda en paz, pero no hay ninguna respuesta, ninguna explicación del por qué. Bueno, voy a los salmos. Hay salmistas que hacen la misma pregunta. Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo digo, wow, yo no soy el único que ha luchado con esta pregunta. Y luego voy a la vida de Cristo. Digo, bueno, aquí seguramente voy a encontrar alguna luz. Qué maravillosa la vida de Jesús, sus obras de bondad y compasión, pero al fin le agarran, lo juzgan, lo sentencian y lo llevan y lo crucifican. Y en la cruz, Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué? Yo dije, esa es mi pregunta. Ahora, Él está haciendo mi pregunta. En lugar de dar una respuesta, Él mismo hace la pregunta a su Padre. ¿Por qué me has abandonado? Dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo entender esto? En lugar de darnos una explicación, tenemos una crucifixión, la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios en una cruz? Y bueno, poco a poco comencé a ver de que el hecho de que Él estuviera en una cruz dando su vida por mí es el mayor indicio del amor de Dios. Dijo el doctor John Stott, si no fuera por la cruz, yo no creería en Dios. Porque en un mundo tan lleno de sufrimiento, ¿cómo creer en un Dios que fuera indiferente a nuestro sufrimiento? La cruz nos dice que no es indiferente. Más bien, Él sufrió con nosotros, más que nosotros, por nosotros. Y al ver lo que pasó en la cruz, tengo que decir, yo no entiendo por qué tuvimos que perder un hijo a la edad de 17 años, pero un Dios que dio su vida por mí, un Dios que nos dio la mayor demostración de su amor, no puedo dejar de confiar en Él. No entiendo, no tengo explicación, pero tengo un Dios que mostró su amor de una manera tan patente, tan elocuente, tan innegable, que digo, Señor, escojo caminar por este camino oscuro y escojo confiar en ti sin entender. No siempre tenemos las respuestas y la pregunta ¿por qué? Mayormente es una pregunta que Dios no contesta con una explicación. Pero sí contestó con una crucifixión que nos hace ver el corazón de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad más grande. Es la demostración máxima de quién es Dios y de cómo es su amor. En un mundo donde suceden cosas difíciles, cosas confusas, dolorosas, tenemos un Dios que también sufrió sin haber tenido que sufrir. Vino para sufrir, para quitar de en medio el pecado y el sufrimiento un día para siempre. Es un Dios en quien podemos confiar. Un Dios que a lo mejor nos tiene que decir una y otra vez, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Tal vez algunos de ustedes estén diciendo, bueno, yo no soy aún seguidor de Cristo, no he entregado mi vida a Él. Les recomiendo
a nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, nos amó a ese extremo y se levantó de los muertos y es capaz de dar vida nueva y también de transformar situaciones imposibles. Él dijo, yo soy, lo dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Y qué pasa si uno entrega su vida a Él? Bueno, no resolverá todos tus problemas, pero resolverá el mayor problema que tienes y tendrás paz con Dios, perdón y vida eterna. Tendrás a un Dios que obrará en tu vida y cuando Él está ahí, suceden cosas maravillosas y tal vez un día te dirá, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a orar. Señor, hay momentos cuando la vida se complica y no tenemos respuestas. Señor, te damos gracias porque tú eres más grande que los problemas. Eres capaz de trabajar para bien, incluso en las circunstancias menos favorables. Gracias por ser nuestra esperanza en un mundo donde suceden cosas difíciles. Gracias por sorprendernos con tu misericordia y tu amor. Gracias por ser nuestro Dios y por prometer estar con nosotros hasta el final. Señor, te alabamos en nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Padre, pedimos que tú estés en medio nuestro, continúes en medio nuestro en esta semana. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te llene de su paz. Amén. Bendecida semana para todos.